Nada duele más que ver triunfar al injusto mientras tú recoges las ruinas de tu esfuerzo. ¿Alguna vez has visto a alguien hacer algo terrible y salirse con la suya? ¿Has visto la injusticia triunfar mientras los buenos sufren? ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando el malvado prospera y el inocente llora? Escúchame bien, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre tu forma de ver la justicia. Existe una ley en el universo, una ley tan antigua como el tiempo mismo, una ley que no puedes ver, pero que opera con una precisión absoluta, una ley que nunca, escucha bien, nunca falla. Se llama la justicia divina, y no es lo que te enseñaron en la iglesia. No es un Dios con barba blanca llevando un registro de tus pecados. Es algo mucho más profundo, más perfecto, más aterrador para los que hacen el mal y más reconfortante para los que sufren injusticia. Esta es la historia real de Daniela Vargas, una mujer que fue traicionada de la manera más cruel posible por la persona en quien más confiaba. Perdió su negocio, su reputación, su dinero, todo, y la persona que la traicionó prosperó, conseguía contratos, aparecía en revistas, sonreía en fotos mientras Daniela luchaba por sobrevivir. Durante 3 años, Daniela gritó al cielo: ¿dónde está la justicia? ¿Por qué ella tiene todo y yo no tengo nada? ¿Por qué el universo permite esto? Y entonces algo sucedió, algo tan perfecto, tan preciso, tan absolutamente justo, que cuando termines de escuchar esta historia, nunca más dudarás de que existe una autoridad suprema operando en este universo, porque la justicia divina no opera según tus tiempos, opera según sus propios tiempos, y cuando llega, no llega como castigo, llega como consecuencia inevitable, como la gravedad, como una ley física que no puedes negociar. En los próximos 40 minutos vas a descubrir por qué la justicia divina nunca llega cuando tú quieres, pero siempre llega cuando debe. ¿Cómo funciona esta ley universal que hace que cada acción tenga su consecuencia exacta? ¿Y por qué tú, sí tú, que has sufrido injusticia, puedes descansar sabiendo que nada, absolutamente nada, queda sin balance? Esta historia te va a sacudir, te va a hacer llorar, te va a hacer creer de nuevo en que existe un orden perfecto en el caos aparente del mundo, porque Daniela no solo sobrevivió, triunfó, y la persona que la traicionó recibió exactamente lo que había sembrado. No porque Daniela buscara venganza, sino porque la justicia divina nunca olvida y nunca falla. ¿Estás listo para ver cómo funciona realmente esta ley? Entonces quédate, porque esta historia cambiará tu perspectiva sobre todo lo que creías saber sobre justicia, karma y el orden del universo. Antes de comenzar, si has sufrido una injusticia y te preguntas ¿dónde está Dios?, si has visto prosperar a quienes no lo merecen mientras tú luchas, si necesitas creer que existe un orden en el universo, suscríbete ahora a Relatos con Sabiduría. Activa la campanita, dale like. Porque esta historia no llegó a ti por casualidad, llegó porque tu alma necesita recordar que la justicia divina es real y que nunca, nunca falla. Ahora sí, vamos al momento donde todo comenzó, al día que Daniela descubrió lo que significa la traición absoluta. Guadalajara, México, enero de 2019. Daniela Vargas llegó a su oficina a las 7 de la mañana, como siempre. Tenía 35 años y había construido su empresa de marketing digital desde cero. 10 años de trabajo, sacrificio, noches sin dormir, pero valía la pena. Tenía 20 empleados, clientes importantes y, sobre todo,
tenía a Mónica Reyes, su socia y mejor amiga desde la universidad, o eso creía. Cuando abrió la puerta de la oficina, algo estaba mal. Silencio, las computadoras apagadas, los escritorios vacíos. El corazón de Daniela comenzó a latir más rápido. ¿Dónde estaban todos? Corrió a su oficina y encendió su computadora. 17 correos de clientes. Todos diciendo lo mismo. Daniela, recibimos un correo de Mónica diciendo que la empresa está cerrando y que ella está abriendo una nueva agencia. Nos está ofreciendo los mismos servicios, pero con mejor precio. ¿Qué está pasando? Daniela sintió que el piso se abría bajo sus pies. Llamó a Mónica. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Finalmente, Mónica contestó. «Hola, Daniela», dijo con una voz fría que Daniela nunca había escuchado. «Supongo que ya te enteraste». «¿Qué has hecho, Mónica? ¿Qué demonios has hecho?» «Lo que tenía que hacer. Mira, trabajé 10 años construyendo esta empresa contigo, pero siempre fue tu nombre el que aparecía primero, tu firma en los contratos, tus decisiones finales. Yo solo era la socia minoritaria. Pero acordamos eso desde el principio. Yo puse el dinero inicial, tú entraste después. No importa, me cansé de estar en tu sombra, así que tomé lo que me pertenecía, los clientes, los empleados, todo. Eso es ilegal, Mónica. Tenemos contratos, acuerdos de confidencialidad. Mónica se rió, una risa fría, calculadora. Adelante, demándame. Te costará más en abogados de lo que vale la empresa. Y mientras tanto, yo tendré todo tu negocio funcionando bajo mi nombre. Los clientes no son leales a una marca, Daniela. Son leales a quien les dé mejor servicio. Y yo puedo darles lo mismo que tú, pero más barato porque no tengo que dividir las ganancias contigo. Pero éramos amigas. ¿Cómo puedes hacer esto? Los negocios son negocios, nada personal. Y colgó. Daniela se quedó sentada en su oficina vacía, temblando. No podía respirar, no podía pensar. En un solo día había perdido todo, su empresa, sus empleados, sus clientes y, lo peor de todo, su mejor amiga. Los meses siguientes fueron un infierno. Daniela intentó salvar lo que quedaba de su empresa, pero Mónica había sido meticulosa. Se había llevado todos los contactos, todas las bases de datos. Había convencido a los empleados de que Daniela era una jefa injusta que no valoraba su trabajo. Los pocos clientes que quedaron se fueron también, porque Mónica, con su nuevo equipo, podía ofrecer precios que Daniela no podía igualar. En 6 meses, Daniela tuvo que cerrar su empresa. Tenía deudas, facturas sin pagar y una reputación destruida porque Mónica había esparcido rumores de que Daniela había manejado mal el dinero de la empresa. Mientras tanto, Mónica prosperaba. Su nueva agencia, Reyes Marketing, crecía. Conseguía contratos importantes, aparecía en eventos de networking, sonreía en fotos de Instagram mostrando su éxito. Y Daniela no podía hacer nada. Intentó demandar. Pero, como Mónica había predicho, los abogados costaban más de lo que podía pagar, y los casos de este tipo podían durar años en los tribunales. Una noche, 6 meses después de la traición, Daniela estaba en su departamento pequeño al que había tenido que mudarse. Ya no podía pagar su casa. Miró al techo y gritó: «¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde está tu justicia? ¿Por qué ella tiene todo y yo no tengo nada? ¿Por qué el universo permite que la gente mala prospere?» Y en ese momento de desesperación absoluta, algo dentro de ella se quebró. No en desesperación, sino en rendición. Porque a veces, cuando ya no podemos pelear más, cuando soltamos el control,
cuando dejamos de buscar justicia con nuestras propias manos, es cuando la justicia divina comienza su trabajo. Los siguientes 2 años fueron los más difíciles de la vida de Daniela. Tuvo que aceptar trabajos freelance mal pagados. A veces no comía bien para poder pagar el alquiler. Veía desde lejos cómo Mónica seguía creciendo. Y lo peor era el silencio de Dios, el silencio del universo, el silencio de la justicia que nunca llegaba. Daniela había crecido creyendo que Dios castigaba a los malos y bendecía a los buenos. Pero aquí estaba ella, quien había trabajado honestamente toda su vida, sufriendo, mientras Mónica, quien había robado y traicionado, prosperaba. ¿Dónde está tu justicia?, se preguntaba cada noche, hasta que un día, agotada de la rabia y el resentimiento, Daniela hizo algo diferente, se rindió. No se rindió de la vida, se rindió del control, se rindió de su necesidad de ver castigada a Mónica, se rindió de su necesidad de entender por qué, y en esa rendición comenzó a leer, a buscar respuestas, a tratar de entender cómo funciona realmente el universo. Descubrió algo que cambió su perspectiva. La justicia divina no opera según nuestros tiempos ni según nuestras expectativas. Opera según leyes universales perfectas. Leyó sobre el karma, sobre la ley de causa y efecto, sobre cómo cada acción genera una consecuencia exacta, no como castigo, sino como balance natural del universo. Y entendió algo profundo. Ella no tenía que hacer nada, no tenía que vengarse, no tenía que obsesionarse con Mónica, solo tenía que enfocarse en reconstruir su propia vida y confiar en que el universo tiene un orden perfecto. Fue difícil al principio. Cada vez que veía una foto de Mónica exitosa en redes sociales, sentía rabia. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Reyes Marketing, sentía dolor. Pero poco a poco, Daniela comenzó a soltar. Comenzó a enfocarse en su propio camino. Aceptó que tal vez perdió su empresa por una razón. Tal vez el universo estaba llevándola hacia algo diferente, algo mejor. Y entonces comenzó a trabajar en algo nuevo. No en venganza, sino en creación. Usó su experiencia de 10 años para crear un curso online sobre marketing digital. Lo vendió barato al principio. Solo unos pocos lo compraron, pero los que lo compraron tuvieron resultados increíbles y comenzaron a recomendarlo. En 6 meses, Daniela había vendido 500 cursos, ganaba más dinero del que ganaba como freelancer. Y lo mejor de todo, lo hacía desde su casa, con su propio horario, ayudando a personas que realmente valoraban su conocimiento. Mientras tanto, dejó de seguir a Mónica en redes sociales, dejó de preguntar por ella, dejó de alimentar el resentimiento y se enfocó solo en su propia transformación. Pero lo que Daniela no sabía era que mientras ella soltaba el control y se enfocaba en crecer, la justicia divina había comenzado su trabajo silencioso, porque la justicia divina no es venganza, es consecuencia, y las consecuencias siempre llegan, siempre. Mientras Daniela reconstruía su vida en silencio, Mónica continuaba su aparente éxito. Reyes Marketing tenía ahora 30 empleados, oficinas grandes, clientes importantes, pero había algo que nadie veía, algo que estaba creciendo bajo la superficie. Mónica había construido su imperio sobre una base de traición, y lo que se construye sobre traición eventualmente se derrumba. Había traicionado a Daniela, y cuando traicionas una vez, se vuelve más fácil traicionar de nuevo. Empezó con pequeñas mentiras a los clientes, promesas que no cumplía, presupuestos inflados,
resultados exagerados. Luego empezó a maltratar a sus empleados, los presionaba con jornadas largas, no les pagaba horas extra, les gritaba cuando cometían errores. Su ego había crecido, se creía intocable, se creía más inteligente que todos. Después de todo, había ganado. Había derrotado a Daniela y se había quedado con todo. Pero aquí está la verdad sobre la justicia divina. No se trata de que Dios te castigue. Se trata de que tus acciones crean patrones y esos patrones eventualmente te destruyen desde adentro. Un año después de su triunfo, uno de los empleados de Mónica, cansado del maltrato, comenzó a filtrar información, documentos que mostraban cómo Mónica cobraba a los clientes por servicios que no entregaba completamente. Facturas infladas, reportes falsos de resultados, plagio de estrategias de otras agencias. Al principio Mónica lo manejó, despidió al empleado, amenazó con demandarlo por difamación, pero había plantado una semilla de desconfianza. Otros empleados comenzaron a renunciar, cansados del ambiente tóxico, de las mentiras, del maltrato. Y cuando los empleados se van, se llevan conocimiento, contactos y, peor aún, historias. Comenzaron los rumores en la industria. Clientes que habían trabajado con Reyes Marketing empezaron a compartir sus experiencias negativas, proyectos que no cumplieron lo prometido, dinero malgastado. Mónica luchó por mantener la fachada, sonreía en fotos, publicaba en redes sociales sobre éxito y crecimiento, pero por dentro estaba colapsando. Los nuevos clientes dejaron de llegar, los clientes existentes comenzaron a irse, los empleados renunciaban más rápido de lo que podía reemplazarlos, y entonces lo inevitable sucedió. Uno de sus clientes más grandes, una empresa multinacional, descubrió que Mónica había estado cobrando por publicidad que nunca había ejecutado. Miles de dólares en facturas falsas. La demandaron públicamente. La noticia se esparció por la industria como fuego. Reyes Marketing fue expuesta. Los medios locales cubrieron la historia. Su reputación, construida sobre mentiras, se desmoronó en semanas. Mónica perdió el 80% de sus clientes en 3 meses. Tuvo que despedir a casi todo su equipo. Las oficinas grandes quedaron vacías. Y lo peor de todo, nadie en la industria quería trabajar con ella. Su nombre se había convertido en sinónimo de fraude. Daniela se enteró de todo esto no porque lo buscara, sino porque varias personas le escribieron contándole, algunas disculpándose por haber creído en Mónica, otras simplemente compartiendo que la justicia había llegado. Pero Daniela ya no sentía satisfacción por la caída de Mónica, sentía algo diferente, compasión y entendimiento, porque había entendido algo profundo. La justicia divina no se trata de que los malos sufran para que los buenos se sientan mejor. Se trata de que el universo tiene un orden perfecto y ese orden eventualmente restaura el balance, no como castigo, sino como consecuencia natural. Lo que siembras, cosechas. No porque un Dios enojado te castigue, sino porque es una ley universal tan real como la gravedad. Si plantas manzanas, obtienes manzanas. Si plantas traición, obtienes traición. Mónica había sembrado mentiras, manipulación y traición, y eventualmente cosechó exactamente eso. Sus empleados la traicionaron, sus clientes la abandonaron, su reputación se destruyó, no porque Daniela lo buscara, sino porque así funciona el universo. Mientras el imperio de Mónica se derrumbaba, el de Daniela crecía silenciosamente. Su curso online había sido tan exitoso que creó un segundo.
luego un tercero, luego una membresía donde enseñaba estrategias avanzadas. En 2 años había construido un negocio completamente diferente, más grande que su empresa anterior, más rentable y, lo más importante, más alineado con sus valores. No tenía empleados que pudieran traicionarla, no dependía de clientes grandes que pudieran irse. Había creado un modelo de negocio sostenible, basado en dar valor real a personas que apreciaban su conocimiento. Ganaba más dinero que nunca, trabajaba menos horas y ayudaba a miles de personas en todo el mundo a construir sus propios negocios de marketing. Pero lo más hermoso no era el éxito financiero, era la paz que sentía, porque había aprendido algo que la traición le había enseñado. Cuando confías en la justicia divina, no necesitas gastar energía en venganza. Esa energía la usas para crear, para crecer, para transformarte. Y esa transformación atrae bendiciones que nunca habrías imaginado. Un día, 3 años después de la traición, Daniela estaba en una conferencia de emprendimiento dando una charla sobre marketing digital. Después de su presentación, una mujer se le acercó. Era una de las empleadas que Mónica se había llevado de su empresa original. «Daniela», dijo la mujer con lágrimas en los ojos, «necesito pedirte perdón. Yo fui una de las que te abandonó cuando Mónica abrió su agencia. Me convenció de que tú eras injusta, de que no valorabas nuestro trabajo. Y yo le creí. Pero después de 3 años trabajando con ella, entendí que todo era mentira. Ella solo quería usarnos. Nos explotó, nos mintió, y cuando ya no le servimos nos desechó». Daniela tomó las manos de la mujer. «No tienes que disculparte. Mónica es muy convincente. Yo misma fui su mejor amiga durante 10 años y nunca vi quién era realmente. Pero quiero que sepas algo», continuó la mujer. «Lo que Mónica te hizo fue terrible, pero al final te hizo un favor, porque lo que tú has construido ahora es 10 veces mejor que lo que tenías antes, y lo hiciste desde la integridad. Eres una inspiración para todos nosotros que alguna vez dudamos de ti». Y en ese momento, Daniela entendió la lección final. La justicia divina no solo restaura lo que te quitaron, te da algo mejor, porque te obliga a crecer de maneras que nunca habrías crecido si todo hubiera sido fácil. Mónica le quitó su empresa, pero el universo le dio un imperio. Mónica le quitó a sus empleados, pero el universo le dio una comunidad de miles que la valoraban. Mónica le quitó su reputación en un círculo pequeño, pero el universo le dio reconocimiento internacional. Y todo porque Daniela confió, soltó y permitió que la justicia divina hiciera su trabajo. Esa noche, después de la conferencia, Daniela escribió en su diario algo que resumía toda su experiencia. «Pensé que la justicia era ver caer a mi enemigo, pero la verdadera justicia es ver que su caída no me importa, porque estoy tan enfocada en mi propia elevación que no tengo tiempo de mirar hacia abajo. La justicia divina no es venganza, es restauración. No castiga al que te hirió para que tú te sientas mejor. Te eleva tanto que la caída del otro se vuelve irrelevante. Y esa es la verdadera autoridad suprema. No necesitas que tus enemigos pierdan para que tú ganes. Simplemente ganas. Y ellos pierden como consecuencia natural de sus propias acciones». 5 años después de la traición, Daniela había escrito un libro sobre su experiencia. La autoridad suprema, cómo la justicia divina nunca falla. Se convirtió en bestseller. Miles de personas que habían sufrido traición, injusticia y abuso encontraron consuelo y esperanza en su historia. En el libro,
Daniela explicaba los principios universales que había descubierto. Primer principio: el tiempo divino no es tu tiempo. La justicia que buscas no llega cuando tú quieres. Llega cuando el universo ha preparado todas las piezas. A veces necesitas crecer primero. A veces la otra persona necesita acumular más consecuencias. A veces el mundo necesita estar listo para ver la verdad. Confía en el timing perfecto del universo. Segundo principio: la justicia no es venganza. Si buscas venganza, estás operando desde ego, y el ego te mantiene atado a quien te hirió. Pero si confías en la justicia divina, te liberas, porque sabes que no es tu trabajo castigar. Es el trabajo del universo restaurar el balance, y el universo es mucho mejor en eso que tú. Tercer principio: lo que siembras, cosechas. Esta no es una metáfora bonita, es una ley física del universo. Cada acción crea una vibración. Esa vibración atrae circunstancias similares. Si siembras traición, eventualmente serás traicionado. Si siembras amor, eventualmente recibirás amor. No inmediatamente, no obvio, pero inevitablemente. Cuarto principio: la justicia divina te eleva, no solo castiga al otro. La señal de que la justicia divina está operando no es solo que tu enemigo caiga, es que tú te eleves, porque el universo no solo restaura lo que perdiste, te da algo mejor, porque te preparó para recibirlo a través del sufrimiento. Quinto principio: el silencio no es ausencia. Cuando oras por justicia y no recibes respuesta, no significa que Dios no escuchó. Significa que está trabajando en niveles que no puedes ver. La justicia se está cocinando, las piezas se están moviendo, los patrones se están formando. Y cuando todo esté listo, la justicia llegará de una manera tan perfecta que te quitará el aliento. Daniela compartía estos principios en conferencias alrededor del mundo, y una y otra vez, personas se le acercaban con historias similares. Historias de traición seguidas de triunfo, de injusticia seguida de restauración, de enemigos que cayeron por su propio peso. Todas las historias tenían el mismo patrón: injusticia terrible, periodo de sufrimiento y silencio, rendición y enfoque en crecimiento propio, caída natural del agresor, elevación extraordinaria de la víctima, y Daniela entendió que esto no era casualidad. Era ley universal. La justicia divina no es un favor de Dios a algunas personas. Es una ley que opera para todos, todo el tiempo, sin excepción. Como la gravedad. No puedes negociar con ella, no puedes escapar de ella, solo puedes confiar en ella. Y cuando confías, te liberas, porque ya no necesitas gastar energía en vigilar a tu enemigo, en planear venganza, en obsesionarte con la injusticia. Usas esa energía para crear, para crecer, para elevarte. Y mientras te elevas, tus enemigos caen, no porque tú los empujes, sino porque ellos mismos se destruyen con los patrones que crearon. 6 años después de la traición, Daniela recibió un mensaje que nunca esperó recibir. Era de Mónica. Daniela, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que probablemente ni siquiera leas esto, pero necesito decirte algo. Necesito pedirte perdón. Daniela se quedó mirando el mensaje durante varios minutos. Su primer instinto fue borrarlo, no responder, seguir adelante, pero algo en su interior le dijo que leyera. He perdido todo. Mi empresa cerró hace 2 años. Estoy en bancarrota. Mi reputación está destruida. Nadie en la industria quiere trabajar conmigo. Y lo peor de todo es que sé que me lo merecía. Pasé los últimos 2 años en terapia tratando de entender por qué hice lo que hice. Y descubrí que estaba llena de envidia, de resentimiento. Siempre me comparé contigo y siempre me sentí inferior. Y en lugar de trabajar en mí misma, decidí destruirte.
Pero al destruirte, me destruí a mí misma, porque construí todo sobre mentiras, y las mentiras eventualmente se descubren, y cuando se descubrieron, perdí todo. No te escribo para pedirte que me perdones, no merezco tu perdón. Te escribo porque necesitas saber que tenías razón, que existe justicia, que el universo tiene orden y que yo recibí exactamente lo que sembré. Vi tu libro, vi tu éxito, y en lugar de sentir envidia como antes, siento admiración porque tú hiciste lo correcto. Te enfocaste en crecer y el universo te recompensó, mientras que yo hice lo incorrecto. Me enfoqué en destruir y el universo me dio exactamente eso, destrucción. Solo quería que supieras que lamento profundamente lo que te hice y que si hay algo que pueda hacer para reparar aunque sea una fracción del daño, lo haré. Daniela leyó el mensaje 3 veces y sintió algo que la sorprendió, compasión, no porque Mónica lo mereciera, sino porque Daniela había crecido tanto que ya no necesitaba mantener el resentimiento. Le respondió: «Mónica, acepto tu disculpa, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque yo ya no cargo el peso de lo que pasó. Lo solté hace años, y al soltarlo, me liberé. No siento satisfacción por tu caída. Siento tristeza de que tuviste que llegar tan lejos para entender estas lecciones, pero también siento gratitud, porque lo que me hiciste me obligó a crecer de maneras que nunca habría crecido. Te deseo paz, y espero que uses esta experiencia para reconstruir tu vida desde la integridad esta vez». Mónica respondió horas después: «Gracias. No merecía tu gracia, pero la acepto y prometo que aprenderé de esto». Daniela cerró su teléfono y sintió algo hermoso, cierre, no porque Mónica le hubiera pedido perdón, sino porque Daniela ya no necesitaba ese perdón para estar en paz. Había aprendido la lección final de la justicia divina. No necesitas que tu enemigo se arrepienta para estar libre. Tu libertad no depende de las acciones de otros, depende de tu propia rendición al orden perfecto del universo. Y cuando te rindes, cuando confías, cuando sueltas, la justicia divina hace su trabajo, siempre, sin falta. Hoy, 8 años después de la traición, Daniela es una de las consultoras de marketing digital más respetadas de América Latina. Su imperio digital genera millones, pero más importante que eso, ha ayudado a miles de personas a construir sus propios negocios. Y cada vez que alguien le pregunta cómo superó la traición de Mónica, cuenta la misma historia. La historia de cómo aprendió a confiar en la autoridad suprema de la justicia divina. La justicia que buscas no está en tus manos, dice. Está en las manos del universo. Y el universo tiene un orden perfecto que tú no puedes ver, pero que siempre opera. Cuando alguien te traiciona, te roba, te daña, tu trabajo no es vengarte. Tu trabajo es enfocarte en tu propia elevación. Porque mientras tú te elevas, ellos caen, no porque tú los empujes, sino porque esa es la consecuencia natural de vivir en la mentira. Y lo más hermoso es que cuando finalmente ves la justicia manifestarse, ya no te importa, porque estás tan alto, tan en paz, tan enfocado en tu propósito que la caída del otro se vuelve irrelevante. Esa es la verdadera autoridad suprema. No necesitas que tus enemigos pierdan para que tú ganes. Simplemente ganas. Y ellos, por ley universal, reciben exactamente lo que sembraron. Daniela termina sus conferencias siempre con las mismas palabras. Si has sufrido injusticia, respira, confía, suelta. No es tu trabajo hacer justicia, es tu trabajo elevarte. Y mientras te elevas, la justicia divina hace lo que siempre hace, restaurar el balance perfecto del universo.
porque la justicia divina nunca llega tarde, nunca olvida y nunca falla. Y ahora déjame preguntarte algo directamente a ti. ¿Has sufrido una injusticia? ¿Alguien te traicionó, te robó, te mintió y aún no ves la justicia que buscas? Escríbelo en los comentarios, no con detalles, solo escribe: confío en la justicia divina, porque cuando lo declares públicamente, algo se activa. Le dices al universo: suelto el control, confío en tu orden perfecto. Y si la historia de Daniela te tocó, si algo en tu alma resonó con esta verdad, compártela. Envíala a alguien que está sufriendo injusticia ahora mismo, alguien que necesita recordar que la justicia divina es real y que nunca falla. Suscríbete a Relatos con Sabiduría si aún no lo has hecho. Activa la campanita, dale like, porque estas historias no son entretenimiento, son recordatorios de que existe un orden en el universo, un orden perfecto que opera incluso cuando no lo vemos. Y antes de irte, recuerda esto: la justicia que buscas ya está en camino. Tal vez no llegue hoy, tal vez no llegue mañana, pero llegará, con una precisión tan perfecta que te quitará el aliento. Tu trabajo no es apurar la justicia, tu trabajo es elevarte mientras la esperas. Enfócate en crear, en crecer, en sanar, en construir. Y mientras lo haces, la justicia divina hace su trabajo silencioso pero inevitable. Los que te hirieron recibirán exactamente lo que sembraron, no porque tú lo busques, sino porque así funciona el universo, y tú recibirás exactamente lo que mereces, que no es solo restauración, es elevación, porque la autoridad suprema de la justicia divina no solo castiga al malo, recompensa al que confió, al que soltó, al que siguió adelante a pesar del dolor. Ese eres tú, y tu recompensa está llegando. Confía. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, recuerda, la justicia divina nunca falla. Nunca.